La realidad es poliédrica. Exige tener conocimientos multidisciplinares. Conocimientos como los que brinda este canal. Sobre cine y bandas sonoras. Videojuegos. Series. Rol. Y sobre todo, desde lo más profundo de la mente, los misterios más insondables de la humanidad. Yo soy Pablo. Y estas son mis crónicas. Pues buenas noches, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una vez más a las Crónicas de Pablo y a una segunda edición de esa sección de los misterios de las Islas Canarias, que lo teníamos ahí un poco aparcado, pero por distintas circunstancias no nos hemos podido coordinar, pero aquí de nuevo que volvemos a hablar con el tema que dejamos un poco pendiente en el anterior vídeo, el de los guanches, y para eso, qué mejor que contar con nuestra canariona experta en el tema de sus islas, como es Safira. Por supuesto, encantado de tenerte de nuevo por aquí, Safira, y bienvenida. Vamos a hablar ancho y tendido sobre vuestros antepasados. Pues sí. Nada, muy buenas, Pablo. Un placer volver a coincidir contigo en una nueva sección que, como habíamos comentado, de mitologías, leyendas y demás de mi tierra, ¿no? De las Islas Canarias. Primeramente, aunque no tengo por qué, quería darle una disculpa a tu audiencia por no haber podido coincidir, intentar cuadrar para poder seguir con esta sección por circunstancias personales. Y bueno, la verdad que me he quedado rascada, pero bueno, hemos vuelto con más fuerza que nunca, ¿vale? Con muchas ganas, porque que conste que tengo muchas ganas de esta sesión y cuando me lo propusiste me encantó. Entonces, nada, lo dicho, con muchas ganas de aportar, de seguir en estas conversaciones fluidas de este tema que da para mucho, tenemos mucho que contar. Y bueno, en este primer vídeo, un poco, tanto el título como la miniatura y demás habrá dado alguna idea, vamos a hablar un poquito de los guanches, que suele ser algo que siempre nos relaciona con nosotros. Y hay mucha chicha que contar sobre esta parte de nuestra historia, nuestra mitología. Lo dicho, encantada de estar aquí y nada, vamos a darle caña al asunto. Sí, efectivamente, este va a ser básicamente un primer vídeo introductorio para daros a conocer más o menos lo que es este amplio mundo que ya está diciendo Zafira que da para mucho, y por eso primero vamos a hacerlo de forma más o menos amplia para que se sepa más o menos a grandes rasgos el contenido y lo que da de sí los aborígenes canarios, porque yo creo que más que guanches habría que hablar de aborigen canario, ¿no? Porque guanche concretamente es el toponímico de una de las islas. Las demás islas tienen distintos nombres. Y más adelante, en otros vídeos, o dependiendo también de lo que queráis vosotros, en comentarios podéis dejarnos las referencias y las sugerencias que queráis. Podemos abordar mitologías, con concordancias con otras culturas, lo que se os ocurra, estaremos encantados de abordarlo y sobre todo hacer visible esta civilización que para muchos es bastante desconocida, para otros es un misterio y sobre todo, pues eso, hablar más sobre nuestras queridas Islas Canarias, que bien lo merecen. Pues sí, como bien has comentado, Pablo, el término guanche, si nos ponemos finolis con el término, solo hace referencia a la isla de Tenerife, ¿vale? Igual pasa con el término, me permites explicarlo, chicharrero. Sí. Chicharrero es solo de Santa Cruz y sin embargo es un término que se usa para toda la isla. Entonces Sí. un poco pasa lo mismo aquí, ¿no? Decimos guanche para todas las islas cuando en realidad
es solo Tenerife, y el término más adecuado sería aborígenes canarios, ¿no? Que vienen siendo como nuestros antepasados, básicamente, ¿no? El tema que estaba comentando Pablo de cualquier sugerencia, idea que le gustaría ver en esta sección, estamos abiertos, totalmente abiertos a este tema, por si podemos hacer un vídeo para poder, pues, hablar de cualquier tema que se les ocurra. Y también recordar a la audiencia que estos vídeos van acompañados para que sea más visual, siempre ayuda, imágenes de apoyo en todo lo que vamos a hablar en este vídeo, a nivel histórico, a nivel mapa, a nivel lo que sea, igual que pasó con el de San Borondón, que les recuerdo y les animo a que lo vean, si no lo han visto. Pues lo mismo va a pasar aquí, ¿vale? Hay mucha información y siempre viene bien tener algo de ayuda visual para situarnos, ¿no? Así que sí, vamos a hablar de manera introductoria de aborígenes canarios, vamos a decirlo bien también. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos decir, pero para no hacer un vídeo demasiado extenso, vamos a hablar un poco general del tema este, ¿no? Para empezar, si me permites, Pablo, el tema del origen de los aborígenes canarios, o los guanches, si quieren de manera coloquial, hay muchas discrepancias históricas. No se han puesto de acuerdo los expertos en de dónde vienen, cómo es que nacieron, no nacieron, todo este tipo de cosas, ¿vale? Hay gente que dice que se data de la edad de cobre, otros de la edad de piedra, otros del 500 a.C., sobre todo a nivel fecha. O sea, no tienen claro, nacieron aquí o nacieron allá, o no hay mucha claridad en ese sentido, pero sí que hay más acuerdo a nivel ADN, por decirlo así, ¿no? A nivel humano, hay más referencia de dónde puede venir el tema de los aborígenes canarios, ¿vale? Lo de las fechas, pues siempre hay un margen de error, no solamente aquí los aborígenes tienen problemas de margen de error histórico, hay otros sucesos también muy conocidos que siempre están ahí, y estos no son una excepción. Entonces, bueno, uno investigando pues se da cuenta de que ni siquiera los más expertos se ponen de acuerdo de, oye, ¿qué pasa aquí, no? No sé si tienes algo que decir, Pablo, con respecto a esto. Sí, efectivamente, el origen es incierto. Lo que son las ruinas arqueológicas o pinturas rupestres o cuevas más antiguas se remontan a una antigüedad del siglo IV o el siglo VI antes de Cristo, y de ahí se ven también distintos asentamientos y distintas cronologías dependiendo también de cada isla, porque hay que recordar e insistir en que cada isla tiene su idiosincrasia distinta dentro de su reducto aborigen, cronologías y incluso en influencias diferentes, porque también se ha podido ver influencias de Mauritania, de Libia, de incluso fenicios o incluso romanos, ¿no? Porque hay que decir que el origen, básicamente, todos los expertos a nivel ortodoxo, estamos hablando, se ponen de acuerdo en que vienen del noroeste o noreste, siempre me lío, vamos, de la zona del Sáhara Occidental, que está abocado a los amazigh y a los bereberes. De hecho, los bereberes se llaman a sí mismos amazigh, que eso me hace gracia también tratando contigo, porque es un término que se asocia, se parece mucho a Amazona. Tú que eres reina amazona con tu predilección por Wonder Woman, pues me ha llamado la atención. Hay muchas concomitancias con asociaciones a las amazonas, que eso lo podremos abordar en otros temas distintos, más cercanos a lo que es temas mitológicos, pero si nos centramos en hechos históricos, esa raíz común sería la bereber. Pero hay un dato muy interesante y muy curioso, que es que estos pueblos no conocieron la navegación. Es decir, si se supone que vinieron por mar, se les olvidó las técnicas de navegación. Esto es un enigma que los expertos tampoco llegan a concretar y que entroncaría un poco a... Yo es que aquí tengo que meter la Atlántida, lo siento, es mi tema preferido, y tratándonos de las Islas Canarias,
la Atlántida siempre ha estado muy ligada a ellas. Y en ese sentido, tampoco me extrañaría que incluso ese pueblo bereber del que procede los canarios sean también provenientes de supervivientes de la Atlántida. Y eso explicaría que si hubo un cataclismo, un tsunami anterior o antediluviano o pretérito que inundó, pues eso, este continente, y tanto los bereberes como los aborígenes canarios o como los celtas o distintos supervivientes pudieran llegar, pudieran cogerle esa fobia al mar y decir, che, de aquí ya no nos movemos. Y eso podría dar una explicación a ese hecho que además es llamativo, ¿no? Unas islas que están más o menos cerca entre sí, que apenas hayan tenido contacto entre ellas. Yo quiero dejar esa peladita ahí. Sí, no, muy bien. A ver, es inevitable un poco relacionar, como también comentamos en el de San Borondón, es un poco inevitable relacionar a los canarios con Atlántida y todo el tema, ¿no? Es una teoría plausible, porque la mitología tiene sus cosas, ¿no? Pero sí, lo que comentabas de los bereberes es muy acertado, Pablo, con el tema del origen de los canarios. Aparte de los Amazigh, hay otro tipo de regiones, como son los numidianos, los tuareg, los caramantes, los libios también. De hecho, tenían una relación muy estrecha, los bereberes y los libios. De hecho, eran gente mestiza, no eran, digamos, entiéndase la expresión, una raza pura, o sea, propia, sino que fue el resultado de poblaciones indígenas del periodo Caspio y los inmigrantes neolíticos que se trasladaron al norte de África, como bien comentaste, del Sáhara y demás, ¿no? Y hay que añadir también que esto hasta a mí me ha sorprendido, tengo que decirlo, porque uno no nace sabiendo, o estas son cosas que molan porque aprendes cosas que antes no sabías, ¿no? Y es que se menciona por primera vez el tema de bereber, la etnia bereber, en Egipto, en el 3032 a.C., porque resulta que los egipcios, en una de sus tantas etapas de su reinado, digamos, ¿no? Fueron gobernados por un faraón de origen bereber, de origen libio, llamado Seshón I. ¿Vale? O sea que nos remontamos bastante atrás en esta etnia, ¿no? Este faraón gobernó desde el año 943 a.C. hasta el 922 a.C., que de hecho se retocó la fecha porque antes se creía que era en el 945, pero se reajustó en ese margen de error que mencionábamos antes y se dijo que era en el 943 hasta el 922, ¿no? Y qué curioso, para darle más rigor todavía histórico a este tema, conecta directamente este gobierno del faraón con el relato bíblico en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, que no se le conoce exactamente con este nombre, sino que este faraón tenía otros nombres, y esos nombres se mencionan en el relato bíblico, ¿vale? Entonces, estamos ante una historia apasionante, por lo menos para mí, ¿no? En plan, conectarlo con los egipcios, que también tiene una mitología que tela, ¿no? Sí. De hecho, diría incluso que hemos recogido un poco de la mitología también egipcia, aparte de la africana, y un poco pues la hemos adaptado a nosotros. Y bueno, lo que poca gente sabe de los bereberes es que fue un pueblo conquistador, o sea, fueron conquistadores durante muchísimo tiempo, y a lo largo de su evolución, del paso de los años y demás, algo que les obligaba un poco, entre comillas, a adaptarse y a evolucionarse fue el lenguaje. Fueron cambiando el lenguaje muchísimo, el bereber, ¿no? Y fue mezclándose con otras lenguas. De hecho, tú mencionaste los fenicios, los romanos, y se fueron mezclando. Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Luego ya, un poco como colocó, vinieron los árabes y se dio parda. Pero bueno, no vamos a meter demasiado en ese tema. Pero luego los árabes pues la liaron a nivel histórico. Pero es muy interesante. Lo del tema de la navegación, ahora lo comentaremos en el siguiente, digamos, punto, vamos a decirlo, cuando hablemos de las islas en sí, pero yo creo que bastante completito el tema del origen, ¿no? De dónde viene a nivel etnia, raza, el tema de los aborígenes canarios. ¿Tú qué piensas? Sí, una última pincelada, que tú has hablado de los estudios de ADN. Yo también he investigado que es que se han encontrado trazas de ADN en las momias guanches, que esa es otra de los acercamientos al mundo egipcio que decías tú. Los guanches momificaban también, que esto es un punto que también abordaremos cuando hablemos de
su modo de vida y de su estilo de civilización. Se han encontrado trazas, por supuesto, bereber, tuareg, pero es que también del Mediterráneo, como estamos viendo, es bastante lógico que los pueblos del mar, como fueran los fenicios o los romanos, también tuvieran trazas, pero es que se han encontrado trazas incluso celtas y, si me apuras, incluso aborígenes americanos como los Sioux. O sea, que es que ahí, ¿qué estamos viendo? Una especie de proto-cromañón o una etnia cromañón que se quedó aislada, pero que pudiera, que haya trazas de esa misma traza cromañón en América del Norte, como se explica, si no es con un continente en medio llamado Atlántida, que lo hubiera podido conectar todo, ¿no? No, sí, la verdad que el tema de los yacimientos y el tema de las momificaciones, como comentas, es algo cuanto menos misterioso, ¿eh? La verdad que incluso también se han encontrado trazas vascas y no se sabe tampoco de dónde es la procedencia exacta del pueblo vasco, ¿eh? Desde aquí un saludo a Unai, por cierto, amigo común, que tenemos también ese vídeo pendiente él y yo. Así que, oye, es el origen cuanto menos es inquietante y que da para hablar, porque luego también hay que mencionar que ha habido arribadas tanto de los de Judá, creo que es Judá I y Judá II, que son reyes de Mauritania, sí, como los romanos. Creo que es Plinio el Viejo el que ya menciona las islas y, por ejemplo, podríamos hablar del origen del nombre de las Canarias. No sé si lo mencionamos en el vídeo que hicimos previo de San Borondón, pero la palabra Canarias viene del nombre canis, y canis en latín es perro, y eso es porque este rey Judá II en las Canarias había botado a las Canarias de unos enormes mastines, y cuando llegaron los romanos y los vieron, pues les dio el nombre de canis. Y al modo anecdótico, vosotros que por ti y por otras personas canarias que conozco, alardeáis mucho de vuestra bandera con vuestro escudo. En vuestro escudo hay 2 pedazos de canes enormes. Si eso no es verdad o es simplemente una leyenda, lo de los perros, por lo menos ha quedado reflejada hasta en vuestro escudo de vuestra bandera. O sea, que algo de verdad tendrá que haber. Sí, a ver, es curioso cuanto menos el tema de por qué nos llamamos Islas Canarias, ¿no? Hay 2 posturas en este tema. La más conocida o la más popular es la que tú comentas. El tema de que cuando el rey Juba, por cierto, es Juba II de Mauritania, que fue el de los primeros, así, digamos, reyes que fue allí en el 40 a.C., en ese documento, como tú bien comentaste, de Plinio el Viejo, se menciona por primera vez a las Canarias, ¿vale? Y de hecho, él es creo que fue el primero, me puedo equivocar, pero creo que fue el primero que le dio nombre a las Islas Canarias, que son completamente diferentes a como se llaman hoy en día, eso primero. Sí. Y segundo, fue el primero que las llamó Islas Afortunadas, que eso sí que lo comentamos brevemente en San Borondón, cuando estuvimos hablando de la isla desaparecida que se mueve y no se mueve. Sí. Y básicamente las Islas Afortunadas, ese término viene del griego, o sea, otra conexión más, como comentábamos antes, de fenicios, romanos, etcétera, porque en griego, Islas Afortunadas hace referencia a un paraíso, a un lugar de descanso, con playas increíbles, paisajes y demás, y claro, las Islas Canarias cumplían esos requisitos para considerarlo un oasis, algo espectacular para estar allí, para vivir, para disfrutar y descansar, principalmente, ¿no? Hay quien sitúa ahí el Jardín de las Hespérides. Exacto. Mítico. Efectivamente, efectivamente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y el tema de los canes viene por 2 cosas, ¿vale? Esta es una primera postura y luego hay otra postura que la mencionaré también ahora, que muy poca gente sabe.
El tema de los canes, aparte de por los perros, porque cuando llegó el rey Cuba II a Canarias, una peculiaridad es que estaba lleno de perros y eran cats, entonces en latín, ¿no? Entonces, Sí, claro, la isla de los perros. Entonces, sí, una cosa con otra, canes, Canarias, ¿vale? sí. Básicamente, este es el tema. Pero también hay gente que opina que hay un error de traducción en esa época del lenguaje. Y también hay gente que piensa que lo de canes viene porque también en esa época teníamos una población inusitada de focas marinas. Y resulta que cuando estas focas estaban en tierra, ¿no? Cuando no estaban en el agua, tenían una apariencia y reproducían un sonido muy parecido a los perros. Entonces también por esa foca lo llamábamos canis marinos. Entonces también por ahí se dice que puede ser también el origen del nombre de Canarias. Y ya por último, en una segunda postura, una segunda teoría, había una tribu bereber que se llamaba Canari, con dos I. O sea, Sí, Canari, con dos I. sí, Entonces, por esa tribu también se cree que nace lo de Canarias, ¿vale? sí, Entonces, hay distintas posturas de por qué salió ese nombre, ¿vale? sí, Pero sí, bueno, lo importante es lo que es, ¿no? Tampoco nos vamos a pelear a ver qué postura es la real, pero sí que es verdad que efectivamente. si luego ves la bandera canaria, ves a los dos perros, pues obviamente es la que se ha quedado, digamos, de manera oficial, es la Sí, que más importa y la que es más popular, ¿no? Y, y luego el tema este, que es muy curioso, de que antes las islas, las que conocemos hoy en día, no tenían el nombre que tenemos ahora, que es Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro. Bueno, y La Graciosa, que y la hace graciosa. no mucho se Sí, considera isla nuestra también. Antes, Tenerife se llamaba Nivaria, Lanzarote se llamaba Capraria, El Hierro se llamaba Pluvialia, Fuerteventura se llamaba Planaria, La Palma se llamaba Junonia Mayor, La Gomera Junonia Menor, y la única que se mantiene más o menos igual, y digo más o menos, es Gran Canaria, que antes se llamaba Canaria. Punto. Se le añadió el Gran Canaria. Ya está. sí, sí. Y si quieres, hasta te puedo decir los nombres aborígenes, ya que estamos hablando de los orígenes, de los nombres originales guanches, como si dijéramos, de cada isla. Porque de ahí, ya que estamos hablando de que los guanches no son todos guanches, podríamos hablar que realmente por cada isla tienen distintos nombres. Porque, por ejemplo, el Hierro se llamaba Esero y sus habitantes eran los bimbaches. La Palma se llamaba Beaoare y sus habitantes eran los bearonitas. Claro. Benaoraritas, perdón. El Tenerife es curioso porque se llamaba Achinech o Chineche y son los guanches. Claro. Lanzarote se llamaba Titerogaca o Mao y sus habitantes eran los majos, igual que los de Fuerteventura, que en esa época se la conocía como Herbania o Maorata. La Gomera se mantienen igual. La Gomera se llamaba igualmente Gomera y, por supuesto, sus aborígenes se llamaban los gomeros, con su archiconocidísimo silbo. Y los de las Canarias, eso como bien dices tú, también se mantiene como Canaria y sus aborígenes se llamaban los canarios. O sea que más o menos, pues fíjate, de Guanche, que era en Tenerife, al final el nombre que más ha perdurado es el canario. Es el Sí. de la isla de Gran Canaria. Sí, sí, cuanto menos curioso que la que menos ha sufrido cambios es la de Gran Canaria, precisamente, que es mi isla, por cierto. Sí, 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 pues mira. Todo se ha dicho. Sí, Pero sí, es una pasada lo que ha cambiado, ¿no? sí, El tema de los nombres, el tema de que, como bien comentabas, cada isla tiene su propio tribu, su propio nombre, sus propias costumbres, o sea, cada isla tiene su encanto, incluso su acento. Hoy en día incluso nos diferenciamos por el acento. Entonces, es una pasada, ¿no? Cómo ha cambiado todo desde hace siglos y siglos y siglos. El tema de la llegada, que lo comentabas un poco de cómo es posible que esta gente llegara a las Islas Canarias, cómo es posible que sin saber navegación, el tema de meter la Atlántida de por medio por tener una, digamos, justificación o una razón para decir, oye, ¿cómo diantres llegaron esta gente? ¿Cómo es posible, no?
Pues es un tema escabroso, casi tan escabroso como el tema del origen, de la fecha, estamos hablando, ¿no? De ese margen de error. Y estuve indagando, porque la verdad que en su momento cuando lo estudié en el instituto, no tan profundamente como lo estudiaba ahora, pero sí que es verdad que era un tema muy curioso cuando lo estudiaba en el instituto de cómo es posible que esta gente llegara, como llegó a las islas, a poblarlas y ahora pues ser lo que son ahora las Islas Canarias, ¿no? Y la verdad es que cuanto menos no hay ningún, o por lo menos no he encontrado ningún documento oficial o ninguno, digamos, experto histórico que te diga, oye, de manera 100% segura, los guanches o los aborígenes canarios llegaron de esta forma a las Islas Canarias. No hay ninguno. Ahora bien, hay una teoría que la voy a mencionar ahora, que está bastante documentada, aunque no se ha hecho oficial, lo recalco porque sería mentir y no vamos a mentir en este directo, sino simplemente aportar datos como apasionados del tema y que hemos investigado simplemente, ¿no? Entonces, que quede claro, por si acaso hay alguno que piense que estamos engañando o algo, esto es algo que yo he estado investigando y que me resulta cuanto menos curioso. Y es que en el 500 a.C. Hay un relato que se llama el Periplo de Janón, ¿vale? Que está relacionado con el pueblo cartaginés, ¿vale? En ese entonces también estaban, obviamente, los aborígenes canarios también en plena guerra, en plena batalla, ¿no? En plan como siendo conquistados. Y esta persona que habla del Periplo de Janón, este experto histórico, comenta que la única razón por la cual, o cree que la razón por la cual los aborígenes llegaron a las islas es porque esta gente, el pueblo cartaginés que estaban en plena batalla, navegaban muchísimo. Eran expertos navegantes y sobre todo una de las cosas que les hacía navegar era el comercio, el transportar distintos recursos, materiales, sobre todo pinturas, tintas, que en esa época eran muy valiosos y te daba money, como bien dice, y transportaban de aquí para allá y tal en favor de conseguir, pues eso, dinero y tal, por el tema de la guerra, obviamente, ¿vale? De hecho, hace mención de creo que es un general o un militar llamado Gala o Galia, estaré poniendo imágenes, vuelvo a recalcar que nos ayudaremos con este tema, y en uno de estos viajes de comercio y de transporte y de necesidad por la guerra, encontraron las Islas Canarias, o sea, pasaron por las Islas Canarias y pensaron que sería una buena idea, como eran unas islas de pacto, que también pasaban por hoy día se conoce como Estrecho de Gibraltar, pero en ese entonces se conocía como las columnas de Hércules. Entonces, pasaban por allí y, claro, acababan en las Islas Canarias. Entonces, como venía de paso, ¿sabes? Pues a este señor, a este militar, se le ocurrió utilizar las Islas Canarias como una especie de cuartel, como una especie de búnker seguro para transportar, para llevar, para tal. Y adivina a quién traía en su barco, a los aborígenes canarios. Los cogían como esclavos, como posibles esclavos, mano de obra, para utilizarlos para transportar esto, trabajar las pinturas, las tintas, tal y cual. Entonces, sin comerlo ni beberlo, con ese transporte ida y venida, pues los aborígenes empezaron a poblar las islas, ¿vale? Sí. Y esa es la razón bastante válida, creo yo, de cómo es posible que llegaron ellos sin saber ellos nada de navegación. Y una opción plausible es que fueran llevados como esclavos a esas islas. Luego, obviamente, más adelante, con el tema de la guerra, que se complicó muchísimo, este militar murió y un montón de detalles que no vamos a entrar de la guerra porque no compete, pero la cuestión es que abandonaron las Islas Canarias, ¿vale? Los cartagineses, después de la guerra, que no salió muy bien, ¿vale? No salió muy bien. Esta gente se olvidó de las Islas Canarias porque, a fin de cuentas, lo utilizaron de pasto, o sea, la aprovecharon para poder, digamos, usarlo para bien, para esta batalla, pero pues por las circunstancias, al final, abandonaron las islas y obviamente los aborígenes se quedaron allí y empezaron a crecer, poblaron las Islas Canarias y aprendieron a vivir allí, que de hecho vamos a entrar en su modo de vida un poquito para entender cómo es que esta gente sobrevivió, cómo es que se multiplicaron básicamente, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué piensas tú, Pablo, sobre esta teoría o digamos, este hecho histórico, pero la verdad que cuando lo investigué dije, me parece bastante plausible y creíble que esta fuera una razón por la cual
mis Sí, antepasados aborígenes canarios. sí, efectivamente, el tema de la esclavitud y de que en un principios los navegantes que llegaban a las islas cogían los aborígenes básicamente como esclavos y un poco también por comercio, porque efectivamente el pigmento que buscaban en las Canarias era el púrpura, porque allí en las Canarias tenéis unas plantas o unos minerales del que sale el color púrpura. Sí. Y aparte también se negociaba con las distintas plantaciones y distinto tipo de las hierbas, de las plantaciones que pudiera haber allí. Se han encontrado, de hecho, objetos fenicios o cuencos o bastante decoración o de bastantes vasijas de época fenicia o de época cartaginesa o romana. Y es bastante plausible la teoría esta que dices tú de los cartagineses. Lo que pasa es que eso no explicaría las pinturas rupestres que te las llevan al 4000 antes de Cristo. Pero bueno, si estamos hablando que es un reducto de Cromañón que se quedó allí, pues bien pudo haber habido este trasiego, este mestizaje y este sobrepoblamiento. Estamos hablando de que en esa época se llegó a unos 70.000 habitantes de promedio. En esa época era bastante. Y habían creado una civilización que no es, es a nivel neolítica, hay que reconocerlo, básicamente basada en ganadería y agricultura, vivían en cuevas. También tengo que decir, porque esto es algo muy canario, el alimento principal era el gofio, que es muy típico de aquí. Es muy típico de aquí. De hecho, el mejor gofio es el que está en Tenerife, las cosas hay que decirlas. Se importaba. Era una de las cosas con las que también se negociaba, con el gofio. Exacto. Es un gofio espectacular. Y a ver, al ser un pueblo indígena, salvaje y demás, pues tenían que arreglársela buenamente. Ahí el tema de varón, hembra, esto es una tontería. Entonces, cada uno pues tenía que aportar de manera equitativa e igualitaria, ¿no? En búsqueda de alimentos, en la caza, en proteger territorios. Eso ya es algo que es de admirar. Y también hay que admirar, tío, sabiendo el estado volcánico de las islas, porque somos volcánicas, a la gente parece que se le olvida. Pero el hecho de intentar vivir en un estado como el nuestro es complicado. Y por el tema de las cuevas, porque había sitios que no habían cuevas y tenían que construirse, o sea, trabajar ahí con sudor, con sus manos, con todo, que no tenemos las herramientas ni las cosas que tenemos hoy en día. O sea, si nos paramos a pensar fríamente, era todo muy, muy rústico, muy primitivo, en el sentido de que todo lo tenías que hacer con tu ingenio, con las manos, con las armas que podías hacerte a mano y todo el tema. O sea, hay que valorar ese tipo de cosas y cómo sobrevivieron a lo largo de los años, ¿no? Y eran reinos, eran basados en reinados. De hecho, el nombre aborigen de rey, Mencey. El Mencey. Mencey, claro. Sí, Mencey, obvio. Pero vamos, dentro de los Mencey, de hecho es curioso. Hemos hablado de la momificación. No en todas las islas se momificaba. De hecho, prácticamente la momificación se centra en Tenerife, en los Menseis de Tenerife, que por cierto, tenéis ahí unas esculturas bastante hermosas en la zona alta de Tenerife que representan a los 9 Menseis de la época y que eran básicamente los que se momificaban con unas técnicas muy parecidas a las egipcias. No llegaban a la evisceración, pero sí se recubrían con una serie de vendajes y se secaban para que se pudiera perdurar, porque ahí se puede ver que la cultura de los aborígenes canarios tenían una creencia también trascendente, de un más allá, una ascensión, y de ahí que, sobre todo, con el concepto de que no se pierda en la memoria, se momificaba a sus menseis o a sus personajes más notables. Y eso entronca perfectamente con ese concepto que ya viene en los griegos, en los egipcios, de perdurar. Y otra cosa curiosa, que es así, que querría abordarla en un vídeo posterior,
es el tema de las pirámides. Señoras y señores, los guanches también hacían pirámides, las famosas pirámides de Weimar. De Weimar. Pero esa por su importancia, merece un tratamiento aparte, que quería mencionarlo aquí de pasada, pero lo hablaremos largo y tendido porque en las pirámides de Weimar demuestran que también tenían conocimientos astrológicos, sabían posicionarse perfectamente en el norte-sur, están perfectamente orientadas, o sea que demuestran unos conocimientos estelares que también son dignos de mención. Así que estamos hablando que no son primitivos. Los aborígenes tenían sus estamentos, por cierto, ahora que hablamos tanto en la actualidad de la igualdad del hombre y la mujer, los guanches ya la tenían en esa época. Había una paridad y una equidad perfecta entre la figura masculina y la femenina, porque aunque estemos hablando del mensei o de un rey, la mujer tenía la misma importancia que el hombre, en ese sentido, en toda la carga social de cada una de las tribus. O sea que yo creo que es un pueblo que es una pena que haya quedado prácticamente exterminado, que no pasa como en otras partes del mundo, que está en sus reservas. Aquí parece que no nos ha llegado ningún guanche original que nos pudiera relatar cómo era su vida. Es una pena, es una pena. Todos los estudios arqueológicos y antropológicos que se hayan podido hacer a raíz de todos estos hallazgos que estamos hablando, que ya podremos decir más adelante, hallazgos y yacimientos arqueológicos a lo largo de las islas que son reseñables y que nos hablan de toda esta cultura que estamos hablando, nos hacen ver todo esto de lo que estamos hablando. Mencionar que precisamente en esos yacimientos arqueológicos se ha encontrado un montón de dibujos, un montón de esculturas, un montón de cerámica propia y importada de los pueblos que directamente negociaban con ellos, pero es que también se ha encontrado una protoescritura que se asocia básicamente a la escritura bereber, pero también tenemos esos dibujos, uno que es básicamente como una especie de triángulo invertido, que lo llaman la vagina, que es también como muy matriarcal en ese sentido, ¿no? Que hay un montón de ideogramas y de pictogramas que nos hablan de que, aunque fuera una civilización que básicamente oral, porque no se conservan textos como tal, en plan como tablillas, pero sí se han encontrado, aquí lo tengo, un montón de dibujos que bien podrían asemejarse no solo a los de el Sáhara, sino incluso, es que viendo algunos me recuerdan incluso a los nativos americanos. Volvemos de nuevo a ese anclaje o esas similitudes extrañas, ¿no? Y luego otra reseña que también vuelvo de nuevo a mi tema preferido, se han encontrado un montón de dibujos que son como espirales o círculos concéntricos, curiosamente del mismo nivel o del mismo calibre de los que se han encontrado en las culturas celtas. Eso es que, por lo menos a mí, me evoca la Atlántida totalmente. Y que sea más o menos de la misma idiosincrasia que dibujos que se hayan encontrado o en la zona de Galicia o en la zona de Inglaterra, que no creo que tuvieran contacto, por lo menos los guanches con ellos no. Ellos con los guanches lo pongo en duda también, aunque a lo mejor sí, porque si decimos que fenicios y romanos llegaron, ¿por qué no celtas, no? No es descabellado, porque un montón de personajes de ese tipo se han encontrado con ellos. No es descabellado, ¿eh? Sí, y luego teniendo en cuenta que que se podían hacer escalas en las Azores o en Madeira, que son también la Macaronesia, como se llama a este conjunto total de reductos de la antigua Atlántida, como se podría decir. Siempre se ha dicho, ¿no?, que las Canarias, las Azores y Madeira eran los picos más altos de la Atlántida. Y es todo muy significativo que esté todo tan conectado. Claro. Pero bueno, nunca es tarde por si sale algún documento o algún experto que diga, oye, pues sí, hay relación con la Atlántida o algo así. Precisamente ese momento de momificación nos hemos podido hacer una idea de esa descripción que ya anticipábamos en el vídeo anterior. Los guanches eran altos, rubios y de ojos azules.
igual que los bereberes de la zona del Atlas, y igual que los atlantes, igual que los arios, igual que la gente del norte de Europa. Si se supone que los guanches eran un reducto de Cromañón aislado, oye, qué casualidad, ¿no? Que todos tengan la misma idiosincrasia. Cuando se supone que el cromañón básico que viene del sur de África eran bajitos y morenos. A ver, en realidad, normalmente, por lo menos las representaciones de los aborígenes eran más bien gente alta, Sí. morena y morena. O sea, tanto de piel como de pelo y pelaje largo, ¿sabes? Con Sí. uso Y desaliñado y demás. incluso también he encontrado que había pelirrojos, que fíjate, la pelirrojura, o como se diga, que creo que tiene un nombre concreto, pero no me lo sé. Vamos, los pelirrojos Sí. es algo muy, muy extraño, muy raro dentro de lo que es una... De hecho, se supone que los pelirrojos y los de ojos azules están en peligro de extinción. Ese gen está en peligro de extinción por el nivel de mestizaje que hay y que como el gen de los ojos marrones es el predominante, pues se está comiendo a los ojos azules. Y la pelirrojura, si nos vamos a fenomenología ovni incluso, da para hablar de eso también, ¿eh? Pero vamos, eso lo dejaremos para otro momento. Claro, claro. Bueno, comentar brevemente, no sé si tú quieres indagar mucho, yo simplemente por mencionar, ¿vale? Básicamente por ir, digamos, concluyendo, el tema de la conquista, ¿vale? Que ocurrió en 1402, ¿vale? Y se empezó por la isla de Lanzarote, ¿vale? Se empezó por ahí y fueron caminando hasta terminar en Tenerife. Detalle curioso, a cuanto menos, es que tardaron casi un siglo en conquistar las Islas Canarias, 1496, si no recuerdo mal. Cuanto menos impresionante porque, aunque fuera increíble, teniendo en cuenta las condiciones de los aborígenes que no tenían las herramientas, las armas que los conquistadores tuvieron a mal, el hecho de, digamos, jugar en casa, como estuvimos mencionando un poco en bastidores, entre que jugábamos en casa y que resultamos ser, o sea, los canarios en ese momento, resultamos ser bastante feroces a la hora de luchar con lo poquito que teníamos. En plan, estamos hablando de lanzas, hachas y cosas así que fabricaban ellos, ¿vale? No eran armas sofisticadas, se puede decir, ¿no? Los irreductibles canarios. En vez de los irreductibles galos, los irreductibles canarios. Sí, 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 es que totalmente. Entonces, dieron bastante guerra, nunca mejor dicho. Y eso, pasaron muchísimos años, como he dicho, casi un siglo, para que, bueno, ocurriera lo que ocurrió, ¿no? Pero no sé si quiere dar algún otro detalle o algún comentario, pero simplemente eso cuanto menos la guerra que dimos. Sí, sí, básicamente. No, básicamente mencionar que los primeros europeos de época medieval que llegaron fueron dos hermanos franceses. Lo que pasa es que llegaron allí, se asentaron, pero se pelearon entre ellos y ese asentamiento al final se acabó perdiendo. Y fueron a nivel noble, se reclamaron, creo que las islas más occidentales como marquesados. Y tuvo que ser ya cuando al final de la conquista los reyes católicos los que tuvieron que o comprar o hacer un trato con esos marquesados que se supone que eran como independientes para llegar a hacer que las 7 islas o las 8, si contamos la graciosa, llegaran a ser ya parte de la corona española. Y mencionar la pugna que siempre ha habido entre quién tiene más poder o más soberanía o más nivel de mandamiento, Canarias o Tenerife. Gran Canaria. Gran Canaria, cierto, sí. Gran Canaria o Tenerife. Esa siempre fue la pugna que se solucionó en 1978 cuando se dictaminó las dos provincias. Y así, la provincia más occidental para Tenerife y la oriental para sí, occidental y oriental. Sí, oriente es hacia allá, sí. Oriental para la Palma de Gran Canaria, vamos. Sí. Sí, siempre está esa pugna absurda porque la política es lo que tiene, pero sí, para evitar
entre comillas, mayores desastres y demás, pues se dictaminó que las dos fueran cada uno provincias, tuviera, claro. porque al final es que eso es así, ¿vale? Pero sí, el pique sigue hasta el día de hoy, esto no ha cambiado, lamentablemente, y bueno, pero sí, la verdad que ha llovido desde ese entonces. Sí, sí, a partir de ahí, hombre, también habría que mencionar la parada que tuvo que hacer Colón en las Canarias para pues eso, aprovisionarse y hacer las típicas paradas técnicas de aprovisionamiento cara a ir al Nuevo Mundo. O sea, que Canarias también tuvo ahí hasta su papel importante en la conquista de América. También. Sí, sí. Nos metemos en todos los fregados, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen, pero madre mía. Es que estáis ahí, es que es un punto muy estratégico, ¿no? Muy claro de unión entre África, Europa, Asia, América, Asia no, América. Y aún así somos bastante olvidados, porque Sí. vaya tela con la gente cuando se menciona las Islas Canarias y no saben dónde estamos, o nos dicen que estamos en otro sitio completamente diferente. O sea que al final Sí. es un poco extraño esto, la verdad, porque la historia nos avala, pero luego hay gente que tú dices, pero tú, ¿en qué mundo vives? Sí, 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 no, pero bueno, sí, también vuestra idiosincrasia es también muy tranquila. Yo siempre he oído, los canarios son unos pachorrones, que bueno, son todo muy calmado. Sí, aquí se utiliza el término aplatanado. Somos muy aplatanados, Sí, básicamente. Sí, porque somos muy tranquilos, muy tal, pero sí. Pero vamos, que los piques siempre están, pero la verdad que sí. da un poco de pena, ¿no? Que incluso a día de hoy Pues un poco se nos olvide, se nos obvie, e sí, incluso a nivel empresarial es un coñazo. Por es ejemplo, cierto. esto es un KitKat, disculpen el KitKat, pero el tema de, por ejemplo, comprar fuera, y digo comprar fuera, comprar en la península, nada más. O sea, no tenemos que ir muy lejos, pero el comprar en la península cualquier cosa para que o bien no llegue aquí, porque por lo visto no somos españoles, ¿sabes? No Ah, somos bien. españoles. Y si encima a eso le añades que si tal, las aduanas, no sé qué, no sé cuánto, es un follón. Ya, es que eso de que tengáis el IGIC en vez del IVA y todo eso, Ya, esto a lo mejor complica las cosas. no sé. Yo creo que al final un poco excusa eso, ¿no? Porque, madre mía, Sí, un poco no, sí, tela. sí. Pero bueno, Pero, pues yo creo que como primer acercamiento a lo que es la cultura guanche, ya hemos demostrado que han sido una verdadera civilización, los orígenes inciertos, pero claramente ligados al Magreb, a la zona de África, que ojo, en la época, a lo mejor, del 14, del Neolítico, el Sahara no era tan desértico, que era un vergel. Era un vergel. Y ahí está, por ejemplo, el que he visto yo, que es el lago Tritonis, que está en lo que es ahora actualmente Túnez, que, que de ahí perfectamente podían haberse, pues eso, diseminado con la riqueza que puede dar no un desierto, sino una zona verde, tanto hacia Oriente con Egipto, hacia Occidente con las Canarias. O sea, que el pueblo bereber, como bien dices, ha sido un pueblo que se ha expandido en todos los sentidos. Los aborígenes canarios, por ser más globalistas y acertados en el término, yo creo que es una civilización que habría que tener en cuenta, que habría que aprender de ellos y que merece la pena haberlos rescatado de ese injusto olvido que muchas veces se les asocia de, Buah, los guanches eran los primitivos, vivían en cuevas, fíjate. Pues no, estamos viendo que tenían mucha idiosincrasia y mucha riqueza y que plantaron guerra al ejército castellano en plena Edad Media, con el avance de la Edad Media, con sus herramientas neolíticas. ¿Sí? O sea que ahí queda eso. sí, no. Moco de pavo no es, la verdad. No, la verdad que Sí, no. sí, Pues sí, creo que se nos ha quedado un vídeo bastante guay, creo yo. sí. Me ha hecho, vamos, rapidísimo, me ha pasado rapidísimo el tiempo.
Lo he disfrutado mucho, la verdad. Creo que hemos hablado bastante del tema y hemos dejado pinceladas y Sí. cositas por aquí y por allá para poder desarrollar en otro vídeo. Yo por mi parte, Pablo, lo he dicho, lo he disfrutado muchísimo, encantada de volver a coincidir contigo. Sí, igualmente. Con ganas de más vídeos de esta clase y nada, a ti que estás viendo este vídeo, si te ha gustado, dale un buen like, que creo que se lo merece el vídeo, apoyen el canal de mi amigo Pablo, que creo que se curra este tipo de vídeos. Y nada, poco más que decir por mi parte, Pablo. Pues por la mía, encantado de que tenerte aquí de invitada, que es un placer, que yo también he disfrutado y he aprendido un montón contigo y hemos reivindicado vuestros ancestros que estaban ahí olvidados y que por mí encantado de que sigamos haciendo este tipo de contenido, que a nuestra audiencia lo disfrute, lo valore y si tiene algún tipo de curiosidad o de tema que quiere que abordamos, insistimos en que nos lo deje en caja de comentarios y nosotros encantados lo abordamos, o incluso si tú que eres canario o canaria y quieres complementar la información que hemos dado, encantado, aprendemos todos de todos, o sea que por mí queda dicho todo y nos emplazamos en una, espero que más cercana cita para una tercera entrega, hablando más de los guanches, de su mitología, que es muy rica, de sus dioses, de un montón de cosas que han quedado simplemente apuntilladas y de otros muchos temas más, porque anda que en las Canarias no tenéis temas. Totalmente. Pues muy bien. Pues nada, Pablo, hasta un próximo vídeo. Muchas gracias, gente. Ha sido todo Como un placer. decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Id a las Canarias que lo merecen.